El presente video tiene como propósito principal mostrar todo el proceso desarrollado en la implementación de un sistema de control aplicado a un reactor CSTR para la producción de propilenglicol, utilizando como herramienta principal el simulador Simulink de MATLAB. Como objetivo general, lo que se quiere mostrar es cómo aplicamos e implementamos el control tipo P, tipo PI y tipo PID como análisis para identificar el tipo de control donde tiene una mayor estabilidad y respuesta del sistema. Como objetivos específicos es la selección de válvulas comerciales, aplicar lo aprendido para la selección de válvulas comerciales con el objetivo de implementar un sistema de control de flujo, temperatura y altura. Analicemos el caso seleccionado de estudio. El proceso seleccionado es un proceso de hidratación catalítica del óxido de propileno, donde se busca generar propilenglicol a partir del óxido de propileno y agua. Como catalizadores se emplea el ácido sulfúrico y el metanol, lo que permite trabajar a una presión atmosférica y una temperatura cercana a la temperatura ambiental, que son consideraciones importantes para la selección del control en el proceso. La reacción es una reacción irreversible y se desarrolla en fase líquida. La reacción obedece una reacción de primer orden y es altamente exotérmica. Para el análisis de grados de libertad, entonces tenemos en total 5 perturbaciones que están en el PNID de color rojo y en total 11 variables de control, donde tenemos también tres ecuaciones diferenciales y para el control seleccionado del reactor para la planta de producción de propilenglicol se seleccionan tres variables de control en la cual se selecciona como primera la altura, el análisis del control de la altura en el reactor, eh, la temperatura y las composiciones de las especies en el reactor. En el PNID se evidencia entonces tres tipos de válvulas con señal neumática, donde se quiere controlar estas tres variables. Tenemos adicionalmente las diferentes entradas del proceso y cómo está configurado la chaqueta de enfriamiento del sistema. Ahora presentamos las ecuaciones diferenciales implementadas en el control del reactor CSTR, donde tenemos en cuenta la ecuación diferencial para la altura, que tiene como un valor como valores constantes la base del reactor con 1.5 metros cuadrados. El reactor es de 8 metros cúbicos en total, el volumen es de 8 metros cúbicos. El tipo de lazo de control seleccionado es un tipo FleetBat con un valor de referencia de 6 metros de altura, donde encontramos que está descrita por los flujos de entrada y los flujos de salida. Para el control de la concentración, seleccionamos un lazo de control tipo FleetBat, dado el análisis que se realizó de los diferentes tipos de controles, se selecciona un control tipo PID que tiene una mayor respuesta, una mejor respuesta y menor error en la implementación, con un valor de teta de 1.2. Pero entonces entendamos por qué la relación de las concentraciones de las especies está dada por el valor de teta. En este caso, el control de la concentración la relacionamos con el coeficiente de flujo del flujo de la entrada del componente B y el componente A al inicio del reactor. Adicionalmente tenemos la ecuación diferencial de temperatura con respecto al tiempo, donde tiene en cuenta el calor de la reacción, el CSP de la reacción, el volumen del reactor y adicionalmente ese cambio de la temperatura con la chaqueta de enfriamiento, donde se tiene un tipo de controlador con mayor respuesta, que es un tipo PI, y un valor de referencia de 300 grados Kelvin. El delta H de reacción establecido como constante es de menos 20 kilocal hora y la presión de alimentación de los reactivos, todas las corrientes tienen la misma presión de 14.74 psi. Para la selección de instrumentos se tienen en cuenta
varias consideraciones. Una de ellas es tener claras las especificaciones de las especies que están en el proceso. Por ejemplo, para el control de concentración, en la industria se implementan para el manejo del óxido de propileno válvulas de seguridad tipo fuelle. eh, Adicionalmente, para nuestro proceso implementamos un actuador neumático y un sensor es un refractómetro ubicado en línea de alta resolución. Los equipos implementados para el óxido de propileno es importante que sean en acero inoxidable. El óxido de propileno es altamente explosivo y las consideraciones para las diferentes válvulas, pues es importante recapitular que tenemos en el total en el proceso 3 válvulas de control y 2 válvulas manuales, donde es importante considerar los coeficientes de válvulas que tienen en cuenta el tipo de flujo, también la densidad, también tienen en cuenta el K sub B, que nos proporciona los catálogos de las diferentes válvulas de la industria. En este caso, para el tipo fuelle, se implementó el tamaño tipo de 3 pulgadas, tipo DIN 80, con un K sub B de 120. Los instrumentos seleccionados para el control de temperatura, para el caso de agua de enfriamiento, en la industria se utilizan válvulas de diafragma. En este caso, la válvula seleccionada tiene consigo un sistema, un actuador de diafragma completo con tapa. Se implementa un sensor de temperatura, en este caso es una termocupla tipo J, dado los intervalos de temperatura que se trabaja. Adicionalmente, considerar que sean acero inoxidable. Los instrumentos seleccionados para el control de nivel, en este caso se utiliza la válvula tipo fuelle, pero el sensor seleccionado es un relé de nivel para controlar el nivel en el tanque. Bueno, en esta parte al abrir en nuestro programa nos encontraremos con una vista general de nuestro proceso de control, donde tendremos un bloque de la planta que se trata de todas las ecuaciones y el desglose que tendremos de nuestro reactor. Tendremos una parte en donde se encontrarán los controladores PI y PID, además de un switch manual para deshabilitar el control por nivel, temperatura y relación de composición. Todos los controladores tienen una forma de feedback y se compararán con una constante que será nuestro set point. También tendremos varias MATLAB functions que nos permitirán convertir variables en señales y viceversa. Finalmente, en la vista general tendremos varios scopes que nos permitirán ver el comportamiento de nuestras variables. Se pueden ver dándoles clic o, como se ha guardado en el documento al observar el workspace del programa, se ha organizado para mostrar el resultado de las variables de interés en pantalla al mismo tiempo. Esto puede ser de bastante utilidad. Ya una vez hemos entrado en la planta, tendremos un bloque general que será nuestra MATLAB function, donde encontraremos todo el desarrollo de las ecuaciones diferenciales y tendremos el vector de condición inicial especificado en los bloques integradores. Ya dentro del código encontraremos algunos datos especificados y los valores de las caídas de presión, como los valores de los C sub V de las válvulas, los valores de los flujos volumétricos y molares, adicional a la velocidad de reacción, las capacidades caloríficas de las sustancias implicadas en el reactor y finalmente las ecuaciones diferenciales. En el caso de la selección de los valores de P, PI y PID, se hizo uso de un programa que recopila la información de la integral del error absoluto y la integral del error cuadrático. Además, como criterio de elección adicional, se guarda el tiempo en el que la variable de interés llega hasta un 99% de su valor final, buscando que este valor tienda a cero. A modo de ejemplo, vamos a utilizar el controlador PI en la altura, en donde podemos ver que hemos definido un vector de varios valores de K sub C y varios valores de TI, en donde también hemos definido un valor de altura objetivo, que va a ser más o menos el 99% del valor de referencia. También podemos ver que con esto ya podemos ingresar dentro de un for, que va a ser un doble for, en donde vamos a evaluar punto por punto, y vamos a guardar el último valor en donde se alcanza el 99%. Después de eso, pues vamos a guardar todo en la variable de resultados y lo vamos a guardar en un
código seguro de verificación, ya que este formato pues, nos va a servir para revisarlo como una base de datos posteriormente al análisis que se realiza en el documento escrito. También pues imprimimos dentro del for una verificación de cada uno de los valores para tener más o menos un tiempo aproximado de cuánto se demora la corrida, debido a que cada vez que evaluamos nuestro programa pues toma alrededor de 7 segundos. Después de eso encontramos simplemente una manera sencilla de presentar los datos mediante un gráfico, el cual se exporta al finalizar el programa. Finalmente podemos ver las variables de interés sin el controlador y con el controlador. Podemos observar el comportamiento del controlador si nos percatamos en la gráfica de las válvulas y también el de la altura como de la temperatura y finalmente también el de la relación de composición. Con esto podemos ver que nuestro control sí está siendo operativo y que tenemos valores coherentes en la apertura de la válvula. Estas serían las referencias. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.